Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Bendecimos tu nombre y agradecemos, Señor, tus bondades para con nuestra vida. Permite que podamos ir más allá en el conocimiento de tu palabra y permítenos, Señor, tener sabiduría para escudriñarla, para comprenderla y para llevarla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, este segundo capítulo de la carta a Timoteo tiene que ver con algo en lo que el apóstol Pablo es insistente y es en el hecho de que hay falsos maestros, aquellos que enseñan mal, aquellos que guían a los congregantes a una inconsistencia en el evangelio. Y el apóstol Pablo quiere insistir en Timoteo y comienza por darle la clave de todo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay un orgullo del padre cuando tiene hijos, ¿no? Cuando sus hijos actúan de buena manera. El hermano Edgar, que hoy no está entre nosotros, siempre presume a sus hijos y lo hace de buena manera, porque son buenos estudiantes. Entonces presume a sus dos hijos, ¿no? Tanto a Josué como Quetzali, porque pues van bien, ¿no? Y Pablo hace lo mismo, inicia diciéndole: tú pues, hijo mío. Ya les decía la semana anterior, ¿no? Cuando el apellido se lleva con orgullo, los Suárez no hacemos esto, pues hacemos muchas otras cosas, pero esto no, ¿no? Bueno, tú pues, hijo mío, tú que eres mi hijo, ¿sí? Imagine que su padre o su madre le encomienden algo y les diga: tú, tu hijo mío, tienes que ser así. Tú, hijo mío, tienes que ser un buen hijo. O sea, nosotros como hijos representamos a nuestra casa, ¿no? O sea, cuando uno se topa con los papás y los mamás de los hijos y dicen: es que ya le dije muchas cosas y no me hace caso, dígale usted un caso perdido, ¿no? Ya no hay más que hacer. O sea, sus padres tienen esa percepción, pues imagínese un maestro. Entonces, es así. Así que le dice: tú pues, hijo mío, y la clave está aquí: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que le está diciendo es: todo lo que te ordeno y te pido que hagas, lo tienes que hacer sabiendo que Cristo Jesús es quien puede hacerte victorioso. Y a veces tomamos esto como que no, pues no, hijo, tú eres victorioso y tú eres hijo de Dios y tú eres, con tanta simpleza, ¿sí? Pero es muy profundo. Es muy profundo lo que nos está diciendo Pablo aquí, lo que le decía a Timoteo. El ministerio no es nada sencillo, nada sencillo. Sobre todo para los que quieren hacerlo bien, ¿no? Es como los padres. No es nada fácil ser padres cuando uno está presente. Cuando uno no está, uy, tráigame 5, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen más hijos? Pues los que no están. Porque no les cuesta. Y no me refiero monetariamente, que tampoco, porque se los mantiene medio mundo menos ellos. Pero cuando uno quiere ser verdadero hijo de Dios,
te tiene que costar. Y mi insistencia es, Señor, tú me conoces y así me llamaste. Casi como diciendo, pues tú fuiste el que se equivocó, ¿no? No, no se equivocó. Pero nosotros, dice, tenemos que esforzarnos. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Tienes una dificultad? ¿Piensas que no puedes hacerlo? Tienes que esforzarte. Ya en el primer capítulo vimos cómo le dice, acuérdate, reaviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Casi como si Pablo supiera que Timoteo va a decir, pero no sé cómo, esfuérzate en la gracia. Busca al Señor, clama a Él, no quieras hacerlo tú. No querramos nosotros cambiar nuestras actitudes por nuestra propia voluntad. Eso es imposible. Lo único que va a pasar es que vamos a acabar frustrados, porque no lo vamos a poder cambiar. El único que puede hacer un efecto en nuestra vida para que estas cosas cambien es Dios a través del Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En qué se tiene que esforzar? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A ver, tienes que esforzarte en esto. Tienes que buscar hombres que estén dispuestos a servir a Dios y enseñarles todo lo que tú has aprendido. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, toda la enseñanza del Evangelio, toda la doctrina que has aprendido, todas las maneras de ser. Tú tienes que encargárselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es así. El Evangelio tiene que ser así, es la única manera en que crece, en que cada uno de nosotros dejemos de estar sentados aquí cada domingo sin hacer nada para el Señor. Nuestra obligación es aprender y enseñar. Todos convivimos con personas, todos en el trabajo, en nuestra propia casa, nuestros vecinos, todos convivimos con ellos. Nuestra obligación es aprender, ser fieles en ese aprendizaje y llevarlo a alguien más. Ese es el propósito de estar aquí. Y yo insisto con lo que mi hermana me escribía y me dolió, porque yo siempre he orado por los milagros para ustedes y para nosotros, ¿no? Pero ella me decía, tienes que enfocarte en lo espiritual. Tienes que enseñar para que el espíritu crezca. Las pruebas son necesarias en el hombre. Todo el día lo estuve pensando, todo el día. Yo le decía cuando le escribí, te escribo a ti porque si le pregunto a Melania y a Dulce van a ser más sentimentales conmigo, ¿no? Yo necesito que tú desde fuera me digas cuáles son las cosas que tú ves o que crees que podemos cambiar en la iglesia. Porque a veces quisiéramos que todo fuera bien para todos. ¿Qué más quisiéramos que nuestros hermanos todos los días llegáramos contentos? Hermano, me fue bien, hermano, ya no estoy enfermo, hermano, ya no. La prueba es necesaria para el espíritu. ¿Cómo hay que entenderlo? Solamente creciendo espiritualmente. No hay otra manera. Así que entonces, esta enseñanza tiene que ser comprendida por todos nosotros y llevada a otros más. Ese es el camino para que el evangelio crezca. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, debes de estar dispuesto
a pasar todas las circunstancias de la vida. No podemos desanimarnos porque nos vaya mal. Y miren que aquí el apóstol Pablo le está hablando en un sentido ministerial, y le está hablando desde la cárcel otra vez. Y le está hablando a una persona que conoce todo su trajín en cuanto a las pruebas del ministerio. Y le está diciendo, tú pues sufre penalidades, casi como le dijera, disfruta las penalidades, ¿no? Imagínense qué consuelo. El otro le está escribiendo porque casi le está entregando la iglesia, ¿no? Y Pablo le está respondiendo, sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Una vez más, un sentido de pertenencia, ¿no? Porque tú eres soldado de Jesucristo, porque tú eres hijo de Dios, porque tú te llamas cristiano, porque tú eres creyente. Sufre las penalidades con gozo. Para estas personas era un honor que fuesen tomados por hijos de Dios, como debería serlo para nosotros, ¿no? Aún con las consecuencias que esto pueda traer. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este versículo algunos hermanos lo enseñan como mostrando que el que sirve en la iglesia debe dejar todo y entonces solamente servir al Señor, ¿no? Pero el mismo Pablo, el que está escribiendo, es un hombre que se encargó de dejarle claro a los corintios en sus cartas que él por las noches se dedicaba a trabajar haciendo tiendas para poder sostenerse a él, y les dice, si no les fui de gravoso, discúlpenme, ¿no? O sea, si la ofensa es que no tomé de su dinero, perdónenme. Eso es lo que escribe Pablo, ¿no? Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos decir que esta es una afirmación así. Claro que hay ministerios en los cuales el pastor solamente se dedica al pastorado. Qué bueno que fuera así. Pero ¿sabe qué? Que no todos comeríamos, ¿eh? Que más quisiéramos solamente dedicarnos a la iglesia, ¿no? Y dedicarle tiempo a la iglesia y dormir. Pero no es así siempre. Entonces, alguna vez una hermana me dijo, yo creo que tú tienes que dejar tu trabajo. Y yo le dije, bueno, yo creo que Dios me lo tiene que decir. El día que el Señor me lo diga, sabe que yo le voy a hacer caso porque tengo fe en eso. Pero se me haría una decisión inoportuna si no tengo la convicción de que Dios lo crea así. Así que Él sabe que estoy dispuesto. También sabe que en algunas ocasiones dudaré, ¿no? Pero también sé que Él me sostendrá. Pero bueno, dice el apóstol Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay muchas otras cosas que sí estorban para el ministerio, ¿no? Hay muchas otras cosas que quitan tiempo y entonces de esas cosas el apóstol Pablo está hablando, ¿sí? ¿Cómo qué cosas? Cosas como trabajar dentro de la iglesia y que no generen en el congregante un crecimiento espiritual. Podríamos dedicarnos a hacer conciertos, a traer a personas a ver películas, por ejemplo, ocupar nuestro tiempo en ello y no en el crecimiento espiritual. El mismo Pablo le está invitando, y más adelante lo vamos a ver, cómo lo invita a no tener discusiones, inclusive dentro de la iglesia respecto de la doctrina, ¿no? Alguna vez algunos testigos de Jehová fueron y tocaron a la casa y salió mi papá. Nosotros ya ni abríamos, pero él salió y les dijo, a ver,
Yo los escucho 5 minutos y ustedes me escuchan a mí 5 minutos, ¿no? No, pero 5 minutos y 5 minutos. Si no podemos dialogar de esa manera, no pierda su tiempo y no me haga perder el mío, ¿no? Porque entrar en discusiones de es que esto y esto y esto y esto, la mayoría de discusiones de este tipo no llevan a nada. O sea, no es que discutamos o discutan por querer aprender la verdad de la palabra. No es así, entonces es una discusión vana, ¿no? Eso también es enredarse en cosas que no tienen sentido y que lo único que hacen es que perdamos el tiempo. Entonces, a ese tipo de cosas el apóstol Pablo se refiere. Y también dice el versículo 5, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. A ver, si vemos este capítulo 2 en el contexto de falsos maestros, lo que Pablo le está queriendo hacer ver a Timoteo es que el ministerio que Dios le ha dado lo debe de hacer con toda honradez. Por eso primero inicia diciendo que todo aquel que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. ¿Sí? A veces parecen carreritas, ¿no? Entre algunas congregaciones, en el sentido de ver cuánta gente llevaron un día y cuánta otra y cuántos eventos hicieron y cuántos otros. Y a veces para lograr esto, la enseñanza es errónea y son conscientes de que enseñan mal, ¿eh? Yo no creo que una persona que enseña acerca de la prosperidad tenga la certeza de que está enseñando bien, porque esa certeza solamente la da Dios. Y no les importa. Y su mente cada vez es más reprobada y van más y más y más y más, ¿no? Y lo único que enseñan es que no luchan con legitimidad. Entonces Pablo está invitando a Timoteo a ser un ministro que haga las cosas que corresponden a un ministro, pero todas guiadas bajo la escritura, hacerlas legítimamente, sin engaños, con el evangelio tal cual está escrito o en ese momento tal cual había sido aprendido por Timoteo, sin necesidad de traer a personas de manera engañada, ¿no? Para mí algo ilegítimo es salir a la calle y ver a las personas que no tienen dinero o a las personas enfermas y decirles vamos a la iglesia, Dios le va a dar. Vamos a la iglesia, Dios le va a sanar. No porque dude que Dios no lo haga. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es la voluntad de Dios? Y yo estoy abriendo mi boca para declarar cosas que Dios no me ha dicho que son. Para mí eso es ilegítimo. Entonces, si yo, sabiendo esto, voy y de todas maneras lo hago, eso es correr una carrera ilegítimamente. Y entonces le dice, como atleta, no es coronado sino lucha legítimamente. Había muchos falsos maestros que se dedicaban a enseñar y convencían a las personas porque pues les hablaban bonito al oído, ¿no? Eso es hacerlo ilegítimamente. Y dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Cuando leía el comentario y veía la palabra esta acerca de labrador, era de una persona que trabajaba desde el inicio del día hasta el término del día, haciéndolo con cansancio, haciéndolo, casi siempre ponen el ejemplo de los agricultores, ¿no? Que pues tienen que trabajar bajo el sol o tienen que trabajar bajo la lluvia o tienen que trabajar bajo condiciones que les exponen en su físico. Y decía el comentario, la persona debe trabajar tan fuerte para poder entonces disfrutar de los frutos. Entonces Pablo está invitando a Timoteo que trabaje arduamente, sin pretexto, sin descanso, con insistencia, para que pueda disfrutar de los frutos. Y no precisamente económicos, ¿no? Que Dios los da.
pero en el crecimiento espiritual, de algo sí estoy convencido, y es que debemos ir más profundo en este lugar. O sea, a lo mejor yo no puedo decir que podemos insistir para que Dios haga en todos, económicamente o en salud o en bienestar, pero lo que sí tenemos que hacer es crecer de tal forma que cuando nuestros hermanos o nosotros estemos en prueba, todos sepamos reaccionar conforme a la fe que hay en Cristo Jesús. Ese es el crecimiento y es el fruto que debemos buscar. Pero para ello, dice Pablo, hay que trabajar. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No podemos esperar que todos nosotros crezcamos espiritualmente si no hay un trabajo serio delante del Señor. Hay que trabajar, a ese trabajo se refiere. Estamos hablando, por eso les decía, el contexto es ministerial. ¿Qué tiene que hacer entonces Timoteo? Trabajar y trabajar y trabajar. Orar con los hermanos, enseñarles el evangelio, sentarse con ellos y hablar y aconsejarles espiritualmente, para que entonces ellos crezcan espiritualmente y pueda ver los frutos de ese trabajo. Es así, no hay otra manera. Quisiéramos venir y orar y imponer manos y que todo cambiara, ¿no? No es así. Porque para ello, dice, hay que trabajar. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ese considera no es una invitación, es algo imperativo. Timoteo, tienes que hacerlo. Si tú me estás diciendo, es que mira, los hermanos, me estás escribiendo, hay muchos que quieren ser maestros, hay muchos que quieren dirigir la iglesia, hay muchas hermanas que han tenido discusiones con algunas otras, o hay muchos hermanos que se han fijado en la mujer que no es la suya. Manda a alguien para que se quede y yo me voy. Pablo le está dando respuesta. Tienes que trabajar, tienes que actuar con legitimidad, tienes que considerar el consejo. ¿Cuál era el consejo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vuelve a recordarle al Señor Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Fíjense bien cómo cuando habla el apóstol Pablo del Señor Jesucristo, al decir del linaje de David, le está diciendo el Señor Jesucristo que fue hombre. O sea, tú tienes dificultad para pasar penalidades, tú tienes dificultad para tener o para esforzarte por todas las cosas que estás viviendo porque crees que eres un hombre. Bueno, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, de Jesucristo que nació de una mujer, de Jesucristo que padeció hambre, de Jesucristo que padeció pruebas, de Jesucristo que fue lastimado y vituperado y crucificado. Acuérdate de Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, busquemos el pretexto de ser hombres o mujeres, hablando en el término, y tener eso como pretexto para no obedecer lo que la palabra dice, acordémonos de Jesucristo, del linaje de David, de Jesucristo, el que fue humano como nosotros. Ese no puede ser pretexto. Bueno, pero él era Dios. Sí, pero también dice que fue verdadero hombre, ¿no? O sea que también padeció como todos nosotros, o sea que también fue tentado como todos nosotros, pero él venció. Porque su pensamiento no era, bueno, pues nací de mujer, pues a lo mejor también peco. No, se esforzó para cumplir con la ley. ¿Sí? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa.
Fíjense bien, empezó el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que se tomara de la gracia, ¿no? Tómate de la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades, ¿sí? Y ahora el apóstol Pablo dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que fue resucitado de los muertos conforme al evangelio, y ahora dice, en el cual yo sufro penalidades. Es decir, yo te estoy invitando a que sufras las penalidades agarrándote de Cristo Jesús, y ahora te digo, yo las he sufrido. No te estoy pidiendo algo que yo no he hecho, que yo no he buscado. Y dice, sufro penalidades, sufro, ¿sí? Estoy viviendo las penalidades y me hacen sufrir. Te estoy invitando a que lo hagas y va a haber sufrimiento. Pero yo te estoy pidiendo eso porque yo lo he vivido así, ¿sí? Difícil sería que cualquiera de nosotros buscara enseñar la palabra y que nosotros no quisiésemos aplicarla a nuestra vida, ¿no? Nosotros también padecemos pruebas, ¿no? Ya les contaba hace un momento de lo que mi papá vivía a diario y nosotros ni en cuenta, ¿no? A veces como hijos no nos fijamos lo que nuestros padres ocupan. Y menos en papá, ¿no? Bueno, las mamás también no se quejan. Cuando están enfermas de veras uno tiene que verlas tiradas en la cama para saber que están enfermas, ¿no? Pero a veces llevan días y no dicen nada. Bueno, pues el apóstol Pablo dice, sufre como yo las he sufrido, en el cual sufro penalidades, hablando del evangelio. En el evangelio que yo llevo, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. O sea, me tratan como un delincuente por predicar la palabra. Mas la palabra de Dios no está presa. Fíjense el consuelo de Pablo, ¿eh? Yo estoy preso, pero la palabra del Señor no está presa. Está libre. La llevas tú, Timoteo, la llevas tú, Tito, la llevan todos aquellos que me han escuchado. Esa palabra va de uno en otro, porque yo puedo estar aquí encerrado, pero lo que he predicado ha de trascender en quien tenga que hacerlo, porque la palabra dice no está presa, como yo lo estoy. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Soporto la cárcel, soporto los juicios, soporto los insultos, soporto que me hayan apedreado, soporto haber naufragado. Hay un pasaje en la escritura que dice Pablo todo lo que ha pasado, ¿no? He estado en cárceles, he estado a punto de morir tantas veces, he estado en esto y en esto. Y dice Pablo, lo sufro, lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ese es el consuelo del apóstol Pablo a sufrir todo lo que ha pasado. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hablando del bautismo, el bautismo en las aguas. Simbólicamente, cuando nosotros somos bautizados, bueno, somos enterrados al pecado y somos levantados en un nuevo hombre, resucitados en Él. Y entonces este pasaje, si somos muertos con Él, también viviremos en Él. Si hemos sido bautizados creyendo en Él, también habremos de ser levantados porque hemos creído en Él, ¿sí? Si sufrimos, también reinaremos con Él, abriendo de los sufrimientos, insisto, del ministerio. Pablo tiene sufrimientos en el ministerio. Ha sido perseguido, ha sido insultado, otra vez nombrarlos. Y entonces el galardón que este hombre tendrá es reinar con el Señor. Y eso es para todos nosotros. Si todos nosotros sufrimos ministerialmente hablando, entonces reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. No podemos negar en la Escritura que hay apostasía, ¿sí? La apostasía es
renegar es apartarnos de la fe, declarar que no nos interesa la salvación y entonces ser negados por el Señor. Esa es la apostasía. A veces creemos que solamente es cuando uno se va en pos de los ídolos, cuando antes no lo era, ¿no? No, el renegar de la fe, el decir, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de ti. Eso es renegar de la fe. Y esto tenemos que unirlo con el siguiente versículo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. A ver, la salvación no puede perderse porque Dios se mantiene fiel. Aunque nosotros seamos infieles en nuestra conducta diaria, la fidelidad de la palabra de Dios al sostener nuestra salvación permanecerá por siempre. Entonces, ¿por qué digo tenemos que unirlo? Bueno, porque el negar la fe, el ser apóstata de la fe, es distinto a que alguien nos arrebate la salvación. Yo puedo abandonar la salvación que hay en Cristo Jesús y decir no quiero nada. Eso es la apostasía. Pero no puede alguien llevar y, no, ¿sabes qué? Te portaste mal, trae. Porque Dios dice permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Sí? Y esto es pues la grandeza del evangelio. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Y ese no puede negarse a sí mismo no solamente es en cuanto a la fidelidad de sostener nuestra salvación, tampoco puede negarse en el ser justo, ¿eh? Entonces no es que vaya por, Señor, por favor, salva a mi hermano, porque yo lo amo y tú puedes hacer las cosas. Él no cree en ti, pero sálvalo. No, Él no puede negarse a sí mismo tampoco allí, porque Él es justo. Y lo justo es que la persona que no cree en Él sea condenada. Entonces Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo absolutamente en todo. ¿Sí? Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Por eso mi insistencia, esto es ministerial. Si nosotros tenemos una discusión poco sabia respecto del evangelio, porque aneciándonos también nosotros discutamos con alguien que profesa otra fe, lo único que sucede es que los que nos escuchan se van a perder, ¿no? Es que yo ya no entiendo. Ahorita tú dices esto y él dice esto, no entiendo. En lugar de edificar, lo único que estamos provocando, pues es que diga, ay no, ya cállense, cada quien lo suyo, ¿no? Esas son las conclusiones que tenemos cuando tenemos una discusión vana, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Sigue hablando del ministerio. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. O sea, si leemos todo el versículo entendemos perfectamente que se habla del ministerio. ¿Sí? Procura presentarte delante de Dios para que Él apruebe lo que tú has enseñado. Eres un obrero y no puedes avergonzarte de lo que enseñas. Usa bien la palabra de la verdad, usa bien el evangelio. ¿Sí? No podemos utilizar el evangelio para de alguna manera manipular a las personas. Usemos la palabra como es correcta. ¿Sí? Es como si discutimos con nuestro esposo y nuestra esposa y le empezamos a sacar versículos bíblicos, ¿no? Para que de alguna manera pues doble las manitas y diga, no, sí tienes razón, sí está en la Biblia. No, de verdad no abaratemos al Señor así. No podemos utilizar el nombre del Señor para discutir con alguien más. No podemos, porque entonces no hemos entendido absolutamente nada. El evangelio de Dios es amor, no es para discutir, ni con nuestros hermanos, ni con la gente que conocemos, ni con nadie. No, ese no es el evangelio es amor. Así que entonces Pablo dice, utiliza sabiamente las palabras de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Este Himeneo estaba también en la primera carta, ¿no? Entonces, pues ha sido famoso por ser un mal maestro, de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra. Y dice: ¿en qué se desviaron? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. El gnosticismo para aquellos tiempos tenía como enseñanza que la resurrección de los muertos no existía. Entonces, una de las enseñanzas que estos daban era que el hombre cuando era bautizado estaba resucitando en ese momento. Entonces, no era que había una resurrección futura como nosotros la creemos o conocemos, sino una resurrección del viejo al nuevo hombre, por decirlo de alguna manera, pero no más. Y entonces cuando Pablo escribe a los Corintios y dice: si Él no resucitó, hablando de Jesucristo, pues entonces perdidos estamos, ¿no? Si Él no resucitó, pues entonces tampoco nosotros resucitaremos. Y si no resucitó, dice, entonces comamos y bebamos, que al final moriremos, ¿no? Para los testigos de Jehová esto es así. La persona que no sea salva de alguna manera, pues simplemente dejará de ser, ¿no? No es así. No es así. Hay condenación o hay resurrección de los muertos. Y entonces estos enseñaban que pues no, que no había resurrección futura, que la resurrección era en ese momento, y entonces pues prácticamente están terminando con el sentido del evangelio. Porque la esperanza del evangelio es que hay una resurrección futura para habitar con el Señor, con nuestro Dios, y reinar por la eternidad. Si no hay resurrección, pues entonces no hay evangelio. ¿De qué nos salvó Jesucristo si no hay resurrección? Pues de nada, ¿no? Entonces, si solamente es la vida que tenemos aquí, pues qué mala vida, ¿no? Imagínense, si la vida es lo que vivamos aquí, solamente, qué tristeza. No puede ser esto lo que nosotros creamos. Dios nos ha prometido que cuando Él venga, todo lo que hoy conocemos como tristeza no existirá. Porque si no, entonces no puede ser así. Así que entonces estos dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, hay cosas que nosotros debemos tener firmes, ¿sí? Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿En qué conoce el Señor a los que son suyos? En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. A ver, cuando habla de estos instrumentos, no se refiere a una cadena de oro o a un anillo de esos ostentosos, no se refiere a esos utensilios. Los utensilios que se utilizaban dentro de un reino, el rey podía participar de los alimentos pues en vajillas de oro, ¿no? Y los esclavos que había en su casa, en su reino, pues por supuesto que no iban a comer con los utensilios del reino. Entonces está hablando de utensilios útiles. Son útiles tanto de los que participaba el rey como de los que participaban los esclavos o los siervos, ¿no? Eran de utilidad. Pero el apóstol Pablo sigue hablando del ministerio, entonces dice, hay utensilios, hay personas que van a ser útiles, que han sido levantadas para obras honrosas, ¿sí? Dentro del ministerio es así. O sea, hay quienes predican y pueden llevar mucha gente, y muchos de ellos creerán y se apartarán de ese lugar e irán a otro sitio, ¿sí? Hay quienes a lo mejor predican a 1 o a 2 o a 3 o a 10 en la congregación, y no es esta iglesia numerosa, y pueden ser más útiles que aquellos que tienen 1000, ¿no? O sea, hay útiles de uso honroso y hay otros que no lo son. Para el apóstol Pablo, tanto Himeneo como Fileto
no habían sido instrumentos honrosos en las manos de Dios. En una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia ¿de qué cosas? Dice, de estas cosas. Bueno, pues de las malas enseñanzas. Si alguno se limpia de lo que enseña mal, entonces va a enseñar bien. Y al enseñar bien, entonces será hecho para instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para toda buena predicación, toda buena enseñanza. Entonces, a esto se refiere. Huye también de las pasiones juveniles. También esto puede aplicarse de dos formas. Cuando le está hablando a un joven, no le está hablando de unos 35 años, por ahí tenía Timoteo. Y cuando nosotros somos jóvenes somos muy atrabancados, no pensamos bien las cosas antes de hacer, solo hacemos, ¿sí? Tratamos a veces como si nosotros supiésemos todo y ni los más chiquitos ni los más grandes saben, ¿no? Los más chiquitos no saben nada, los más grandotes ya les pasó el tiempo, ¿no? Le está hablando a un joven que pudiese tener esas pasiones juveniles, lo que la edad no tiene en sabiduría de acuerdo a los años que uno va creciendo, ¿no? No es lo mismo hablar con una persona a los 15 años, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, ¿no? Muchos de los que llegan ancianos entonces sí ya quieren hacer y ya no es tiempo de hacerlo, ¿sí? Pero el problema es que cuando fuiste de 30 años, pues eras muy de alguna manera atrabancado en las cosas. ¿Y por qué digo que se trata de esto? Porque después dice, huye también de las pasiones juveniles. Y en lugar de esas pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, Timoteo, tienes que huir de las cosas. Huir es irse, apartarse. Si hay una contienda, apártate de ahí. Si alguien te está tratando con poco amor, por decirlo de alguna forma, apártate de eso y trátalo con amor, ¿sí? Si tu intensidad de joven te lleva a de alguna manera decidir atrabancadamente, huye de esos pensamientos y entonces encomiéndate a Dios, encomiéndate a la gracia que es en Cristo Jesús, dice el primer versículo, ¿no? Entonces, todo este capítulo tiene que ver con el ministerio. Si nosotros lo leemos de esta forma, difícilmente sacaremos de contexto algo que está escrito en él, ¿no? Por supuesto que las pasiones juveniles también tienen que ver con el trato del hombre joven para con los demás, desde el área sexual hasta el área espiritual, hasta el área monetaria, ¿sí? Acuérdese cuando usted era joven o piense cómo es ahora que es joven. A veces no vemos más allá, ¿no? No pensamos más allá. Es necesario que lo hagamos, ¿no? Para que nuestras consecuencias futuras sean favorables y no sean desfavorables y nos arrepintamos de ello. Dice el Evangelio que cíñete ahora que eres joven antes de que pasen los días y entonces alguien te lleve y te traiga, ¿no? Es así. Cuando nosotros tengamos que decidirlo, hagámoslo de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Te damos gracias porque nos permites leerla y tratar de comprenderla. Permite, Señor, que
podamos leer y entender de acuerdo a la finalidad con que fue escrita. Llévanos, Señor, a cada día escudriñar de una manera más profunda tu palabra, Señor, para que esto obre en nosotros. Enséñanos a crecer espiritualmente de tal forma que la fe, la bondad, la mansedumbre, la paz puedan ser parte de nuestra decisión diaria, puedan ser parte de nuestra condición diaria con todos quienes nos rodean. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.